semana vamos a avanzar un nuevo tema y el nombre de este tema es acentuación. Empecemos definiendo qué es el acento. El acento es el relieve que se le da a la sílaba de una palabra, distinguiéndola de las demás por su mayor entonación de voz, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? La sílaba tónica, ¿ya? No se olviden que la sílaba tónica es la sílaba que suena más fuerte. Ese es el acento que tiene una palabra. Ahora bien, tenemos que distinguir entre acento y tilde. El acento lo tienen todas las palabras, excepto los monosílabos. El acento lo tienen todas las palabras. En cambio, la tilde solamente tienen algunas palabras llevan tilde, no todas las palabras. Esto según las reglas de acentuación, ¿ya? Vuelvo a repetir, la tilde simplemente es un signo ortográfico que se le pone a la sílaba de una palabra, específicamente sobre una vocal, pero de acuerdo a las reglas de acentuación. En cambio, el acento lo tienen todas las palabras. Para esto también tenemos que ver los tipos de acentos. Y tenemos primero el acento prosódico. Se denomina así cuando una palabra no lleva tilde. Tiene un acento prosódico. En cambio, cuando una palabra lleva tilde, tiene un acento ortográfico. Por ejemplo, tenemos las palabras. Tenemos la palabra niño, niña. ¿Se dan cuenta? No lleva tilde, tiene un acento prosódico. También tenemos las palabras jardín y plátano. Tienen un acento ortográfico porque estas palabras llevan tilde. Vuelvo a repetir. Acento prosódico cuando las palabras no llevan tilde y acento ortográfico cuando las palabras llevan tilde. Pero también más adelante vamos a ir viendo lo que es el acento diacrítico, ¿ya? El acento diacrítico es un acento diferencial. Esto va más sobre todo para los monosílabos. ¿Qué es un monosílabo? Un monosílabo es aquella palabra que está formada por una sola sílaba, ¿ya? Y existen palabras gemelas, por ejemplo, te, ¿ya? Estas palabras son gemelas, pero para distinguirlas necesitamos ponerle tilde a una de estas palabras. Y estas palabras están establecidas por la Real Academia de la Lengua Española, ¿ya? Y la Real Academia de la Lengua Española es la que hace las reglas sobre todo lo que es el lenguaje. Nos dice que te sin tilde es un pronombre y te con tilde es un sustantivo. Té de tomar, ¿ya? Y podemos hacer la oración, te invito a tomar el té. La primera T está funcionando como pronombre y la última T como sustantivo. Ese es el acento diacrítico para diferenciar dos palabras o dos monosílabos que se escriben igual. Obviamente tienen el mismo sonido, ¿ya? Y para distinguirlas a una le vamos a poner tilde, pero esto ya está establecido. Eso lo vamos a ir analizando mucho más adelante. También es muy importante recordar la posición de la sílaba, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la palabra política, ¿ya? La sílaba K es la última sílaba. Ti, penúltima sílaba. Li, antepenúltima sílaba. Y po, antepenúltima sílaba o anterior a la antepenúltima sílaba. Vuelvo a repetir. K, última. Tenemos después ti, penúltima. Li, antepenúltima. Y po, que es la anterior a la antepenúltima o antepenúltima sílaba. Tenemos que recordar muy bien la posición de la sílaba, ¿ya? Última, penúltima, antepenúltima y anterior a la antepenúltima sílaba. Esa es la posición de las sílabas. De acuerdo a eso, nosotros vamos a empezar a ver lo que son las reglas de acentuación. Y cada una de estas palabras lleva también una denominación de acuerdo a donde se presenta el acento de una palabra, ¿ya? Vamos a empezar con las palabras agudas. Son palabras agudas todas aquellas palabras que tienen mayor fuerza de voz, es decir, su sílaba tónica, en la última sílaba. Todas aquellas palabras que tengan su acento en la última sílaba se denominan agudas,
¿ya? Y estas palabras llevan tilde siempre y cuando terminen en N, S, O, A, E, I, O, U, en cualquiera de las vocales, ¿ya? Vuelvo a repetir, agudas llevan tilde cuando terminen en N, S o cualquiera de las vocales, ¿ya? Por ejemplo, veamos la palabra arroz, ¿ya? La palabra arroz tiene 2 sílabas, arroz, ¿ya? La sílaba tónica de esta palabra es ros, porque decimos arroz. No es arroz, sino es arroz, ¿ven? Tiene un diferente sonido cada una de las sílabas. Sílaba tónica, ros. Muy bien, como es la última sílaba, esta palabra es aguda. Veamos si lleva tilde. Esta palabra termina en una Z. Y habíamos dicho que las agudas, si terminan en N, S o vocal, llevan tilde. Y esta palabra no lleva tilde porque termina en otra consonante, ¿ya? Entonces no le ponemos tilde a esta palabra. Veamos otro ejemplo. Tenemos la palabra café, ¿ya? Tenemos la palabra café. La sílaba tónica de esta palabra es fe, ¿ya? Porque no es café, sino café. Ese es el sonido correcto de esta palabra. Ahora bien, veamos si le vamos a poner tilde, porque esta palabra es aguda, porque su mayor entonación de voz está en la última sílaba. Y habíamos dicho que las palabras agudas, siempre y cuando terminen en NS o cualquier vocal, llevan tilde. Y esta palabra termina en una vocal, es decir, le ponemos la tilde correspondiente, ¿ya? Muy bien, veamos un ejemplo más. Veamos la palabra jardín. El sonido correcto es jardín, no jardín, ¿ya? Jardín. Es decir, la sílaba tónica está en la última sílaba. Esta palabra es aguda, ¿ya? Veamos si le ponemos tilde. Habíamos dicho que agudas que terminan en NS o vocal llevan tilde. ¿Lleva tilde esta palabra? Sí. Le ponemos una tilde, ¿ya? Pero hay una excepción a la regla, ¿ya? Hay palabras que no les gustan las reglas. Estas palabras son rebeldes, no les gustan las reglas. Vamos a encontrar algunas palabras con hiato. Recuerden que el hiato es la separación de vocales por el sonido fuerte, ¿ya? En este caso, hiato de vocal débil, hiato de vocal cerrada, ¿ya? Vamos a ver la siguiente palabra. Por ejemplo, tenemos la palabra maíz, ¿ya? La palabra maíz se separa en 2 sílabas. ¿Por qué? Porque la vocal I lleva tilde, ¿ya? Y esta palabra termina en una Z, ¿ya? Esta palabra es rebelde, no le gustan las reglas. Entonces, esta palabra dice, no, mi sílaba tónica es is y llevo tilde. No importa en qué termine, ¿ya? ¿Por qué? Porque se respeta el hiato, ¿ya? Cuando nosotros tengamos una palabra con hiato, se respeta la tilde de la vocal débil, se respeta. Porque si aquí no le pusiéramos la vocal tilde a esta vocal, el sonido sería maíz. ¡Qué rico ese maíz! ¿Decimos así? No, decimos qué rico ese maíz. ¿Ven? Necesita esa vocal débil una tilde, ¿ya? Entonces, cuando nosotros encontremos una palabra que tenga ese sonido, por ejemplo, tengo la palabra raíz. Bueno, aquí dice raíz, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Ya? Si suena más fuerte la vocal débil, le doy un premio. Su premio es la tilde. Vocal débil, suenas más fuerte. Te doy un premio, toma la tilde. ¡Paf! Le ponemos la tilde, ¿ya? Esa es una regla general para los hiatos. Esa es la tilde en los hiatos, ¿ya? ¿Esta palabra es aguda? Sí, al igual que maíz, raíz, son palabras agudas, pero con excepción a las reglas. Son palabras rebeldes, no les gustan las reglas, pero se respeta su hiato, el hiato de la vocal cerrada. Ahora veremos las palabras graves o llanas. Las palabras graves o llanas son todas aquellas que tienen mayor intensidad de voz, es decir, su sílaba tónica, en la penúltima sílaba, ¿ya? Y llevan tilde siempre y cuando terminen en cualquier consonante que no sea NS o vocal. Entonces, repito, las palabras graves tienen mayor intensidad de voz en la penúltima sílaba y llevan tilde si terminan en cualquier consonante, excepto
que no sea N, S o vocal, ¿ya? Es lo contrario a las agudas. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo la palabra cárcel. Cárcel. ¿Ve el sonido de la palabra? No es cárcel, sino es cárcel. Suena más fuerte car, ¿ya? Como suena más fuerte la penúltima sílaba, esta palabra es una palabra grave. Veamos si le ponemos tilde. Dice que si termina en cualquier consonante la palabra. Por ejemplo, esta palabra termina en una L. Y como termina en cualquier consonante, esta palabra lleva tilde. Entonces le ponemos tilde sobre la sílaba que suena más fuerte, ¿ya? Vemos en qué termina la palabra y le ponemos tilde sobre la vocal, la sílaba que suena más fuerte. En este caso la palabra cárcel lleva tilde. Veamos otro ejemplo. Tenemos la palabra examen, ¿ya? El sonido es examen. ¿Ven que suena más fuerte la penúltima sílaba? ¿Esta palabra es grave? Sí, es grave. ¿Y le ponemos tilde? No. ¿Por qué? Porque esta palabra termina en una N. Y la regla nos dice que si termina en cualquier consonante que no sea N, S o vocal, lleva tilde. Entonces, como termina en una N, a esta palabra grave no le ponemos tilde. Pero sigue siendo grave, ¿ya? Pero sigue siendo grave. Pero hay una excepción a la regla. Hay palabras graves que no les gustan las reglas, ¿ya? Y esa es la excepción a la regla. Y esto también tiene que ver con los hiatos. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la palabra alegría, ¿ya? Y habíamos dicho que cuando tenemos dos vocales juntas y si la débil suena más fuerte que la fuerte, inmediatamente tiene su premio, la tilde. Alegría, ¿ven? Entonces, esta palabra es grave, porque si se dan cuenta, está la mayor entonación de voz en la penúltima sílaba, ¿ya? Es grave y termina en una vocal. Ya habíamos dicho que las palabras graves y terminan en vocal no llevan tilde, pero esta palabra es la excepción a la regla por el hiato. Es una palabra rebelde, no le gustan las reglas, ¿ya? Alegría, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, no se olviden, se respeta la tilde de los hiatos. Si encontramos una palabra que tiene una vocal fuerte y una vocal débil, y la débil suena más fuerte, inmediatamente le damos un premio, que es la tilde. Las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son todas aquellas que tienen mayor entonación de voz en la antepenúltima sílaba. Estas palabras siempre llevan tilde, ¿ya? Vuelvo a repetir, las palabras esdrújulas son aquellas que tienen mayor entonación de voz en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, tenemos la palabra química, ¿ya? Química, química. ¿Se dan cuenta? Suena más fuerte qui, ¿ya? Entonces tenemos última, penúltima, antepenúltima. ¿Es una palabra esdrújula? Sí. ¿Lleva tilde? Sí, porque las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Veamos ahora las palabras sobreesdrújulas. Y las palabras sobreesdrújulas tienen mayor intensidad de voz en la antepenúltima sílaba, o también llamada anterior a la antepenúltima sílaba, ¿ya? Entonces, estas palabras llevan mayor entonación de voz en la antepenúltima sílaba. Y siempre llevan tilde, al igual que las esdrújulas. Por ejemplo, tenemos la palabra recítemelo, ¿ya? ¿Se dan cuenta? El sonido más fuerte está en sí. Recítemelo. Veamos. Última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. ¿Es una palabra sobreesdrújula? Sí. ¿Le ponemos tilde? Sí. ¿Por qué? Porque las esdrújulas y sobreesdrújulas siempre llevan una tilde, ¿ya? Pero hay una excepción a la regla para las esdrújulas y sobreesdrújulas. Y esto tiene que ver cuando nosotros alargamos una palabra con el sufijo mente, ¿ya? El sufijo mente es para alargar un poco la palabra y darle intensidad. La mayoría de las palabras que terminan en mente son adverbios, ¿ya? Por ejemplo, tengo la palabra rápidamente, ¿ya? Rápidamente.
rápidamente. ¿Se dan cuenta cuántas sílabas tiene? Rápidamente. Tiene 5 sílabas. ¿Y dónde está la mayor entonación de voz? Aquí, en ra, ¿ya? Cuando nosotros tengamos una palabra con estas características, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar todo lo que esté antes de mente. Y la palabra rápida, si se dan cuenta, tiene mayor entonación en ra. Sería una palabra así, sin contar lo que es mente, sería una palabra esdrújula, rápida, ¿ya? Y lleva tilde. Pero cuando le aumentamos mente, ya cambia, ya no sería solo esdrújula, ahora sería sobreesdrújula, ¿ya? Tenemos última aguda, penúltima grave, antepenúltima esdrújula, anterior a la antepenúltima sobreesdrújula. Ah, pero aquí está la tilde, ¿ya? Cuando esté en la quinta, porque contando ahí es 1, 2, 3, 4 y esta es la quinta, ¿ya? Esta no tiene una denominación, ¿ya? Ra en este momento no tiene una denominación. Todas aquellas palabras que tengan su mayor intensidad de voz después de la antepenúltima sílaba, sigue siendo sobreesdrújula. Ya no hay una denominación para esta sílaba, pero sí pertenece a la categoría de sobreesdrújulas. Esta palabra que era rápida, ya que le hemos aumentado mente, cambiaría, ya no sería ahora esdrújula, sino va a ser sobreesdrújula, ¿ya? Muy bien, otra regla también nos dice, por ejemplo, tenemos la palabra suave, ¿ya? Tenemos la palabra suave. Esta palabra tiene 2 sílabas, suave, no se olviden, aquí hay un diptongo, no se separa la U de la A porque es un diptongo, suave. ¿Cuál es la sílaba que suena más fuerte? Suave, no es suave, sino es suave. Aquí está la mayor intensidad de voz en suave. Muy bien, entonces esta palabra es una palabra grave, ¿ya? Grave. ¿Qué pasa si le aumento mente? Suavemente, ¿ya? Pero en este caso mente no lleva tilde, ¿ya? Porque es un sufijo nada más, ¿ya? Le da intensidad a la palabra, la vuelve adverbio, ¿ya? Entonces tenemos la palabra suavemente. ¿Cuántas sílabas tiene ahora? 4 sílabas. La mayor intensidad está en sua. Muy bien, esta palabra no va a llevar tilde, porque la primera parte de la palabra solo suave no lleva tilde, es grave y no lleva tilde porque termina en una vocal, ¿ya? Y mente solamente le está dando intensidad. Entonces ahora es, como está aquí la mayor intensidad de voz en sua, sería última aguda, penúltima grave, antepenúltima esdrújula y anterior a la antepenúltima sobreesdrújula. Esta palabra cambia de grave a sobreesdrújula, pero sin tilde. Es una palabra sobreesdrújula, pero sin tilde, ¿ya? Vuelvo a repetir, cuando tengamos una palabra que termine en mente, analizamos todo lo que está antes de mente primero. Si lleva tilde, se mantiene con la tilde. Si no lleva tilde, se mantiene sin tilde, ¿ya? Lo único que va a cambiar es de denominación. Ya no será aguda, ya no será grave. Ahora cambiará a esdrújula o sobreesdrújula, ¿ya? Esto lo vamos a ir adquiriendo, este conocimiento conforme vayamos practicando. Practicando, nosotros vamos a ir asimilando más estos conocimientos. Esta sería la lección de esta semana. Nos vemos la siguiente. Adiós.